Hace solamente unos días se celebró aquí en la ciudad de Miami, en la sede del Instituto Interamericano para la Democracia, un foro muy especial sobre la situación en Bolivia. Se abordaron diversas razones porque Bolivia está en una crisis intensa. Solamente horas después de ese foro, que fue difundido por toda la América Latina, el titulado presidente o dictador de Bolivia declaró que le estaban dando un golpe de Estado. Hoy vamos a apelar a alguien que conoce a Bolivia como ninguna otra persona, y es Carlos Sánchez Berzaín, quien es exministro de Defensa, exministro de Gobierno de Bolivia cuando era democrática y fundador del el Instituto Interamericano por la Democracia. Carlos, muchas gracias, bienvenido. De verdad que apelamos a ti para tratar de conocer qué efectivamente. Yo me recuerdo, al principio de la revolución, Fidel Castro no tenía cargos, era el comandante en jefe del ejército, nombraron a un presidente y ese presidente comenzó a decir que aquello era comunismo. Castro renunció y dijo que se iba del país y el pueblo pues le echó la culpa al presidente. Fue un show para después declarar elecciones para qué y soy comunista. Parece que algo parecido ha pasado en Bolivia en estas últimas horas. Gracias, Tomás. Lo de Bolivia es una farsa. Es la presentación de un golpe de Estado como un espectáculo, que no es golpe alguno porque el general que protagoniza estos hechos, Zúñiga, al término de la tarde del día que esto se produce, termina declarando que él ha hecho eso por pedido y por instrucción de Luis Arce Catacora. Entonces, ¿cómo se explica todo esto? Se explica por la siguiente razón. Bolivia está en medio de una crisis muy grave. Es una de las dictaduras satélites de Cuba y Venezuela. Tiene una situación económica muy grave. No hay dólares, no hay gasolina, no hay diésel. El pueblo está en una situación de protesta. La semana pasada y esta semana han habido movilizaciones, bloqueos y expresiones para pedirle al gobierno que normalice algo que no puede normalizar porque ha matado la gallina de los huevos de oro. En Cuba mataron la industria del azúcar, en Venezuela la del petróleo y en Bolivia han matado la industria del gas. Y el narcotráfico con el que han convertido a Bolivia en narcoestado no alcanza. Entonces, el otro elemento es que Arce Catacora es un jefe de Estado que tiene, de acuerdo a la encuesta de Gallup del 24 de mayo pasado, solamente el 18% de reconocimiento por su gestión. O sea que está en el grupo de los jefes de gobierno como Díaz-Canel de Cuba, como Ortega de Nicaragua y como Maduro de Venezuela, que tienen más del 80% de repudio popular. Y el otro elemento que hay que tomar en cuenta es que esta semana que termina se celebró en el Paraguay la 54 Asamblea General de las Naciones Unidas, donde están reunidos todos los países de las Américas y ese es un escenario extraordinario para la propaganda. Entonces, con esos elementos han montado un pseudo golpe de Estado, que es una farsa, que ha consistido básicamente en que el comandante de ejército ha ido con tropa y algunos carros blindados frente al Palacio de Gobierno, no ha pedido nunca el cambio de gobierno, porque un golpe, la definición de golpe de Estado es el reemplazo violento del gobierno. Ha pedido el cambio del gabinete, ha ratificado su apoyo a Arce Catacora, y después de hacer eso ha hablado con Arce Catacora en la puerta del palacio, dándole la oportunidad a Arce Catacora de mostrarse como un personaje valiente. Arce Catacora le ha dicho que se vaya y el general se ha ido. Y como después lo han sorprendido con su detención, él ha declarado que había hecho todo eso por pedido e instrucción del propio Arce Catacora. ¿Qué es esto? Es un montaje en busca de popularidad, es un montaje en busca de distraer al pueblo boliviano que está en una crisis muy grave, pero también internacionalmente es la repetición de las narrativas y de los crímenes que sabe montar el castrismo del siglo XX y el castrochavismo del siglo XXI.
Es muy usual ver en Nicaragua, por ejemplo, intervenir propiedades, apresar gente, desterrar. Incluso mencionas Nicaragua. Hasta Humberto Ortega parece que lo han calificado de traidor, el hermano de Daniel, jefe máximo de las Fuerzas Armadas, ahora retirado. Y aquí en los Estados Unidos hay una frase que tú conoces mucho, que cuando hay un problema buscan un fall guy, una persona que es el que le echan la culpa, por ejemplo, el caso de Ochoa en Cuba. El animal preferido en Latinoamérica se llama el chivo expiatorio, que es Exacto. lo que tú acabas de mencionar, que es un personaje al que le van a echar la culpa de los males. Entonces fabrican eso repitiendo lo que hace Ortega en Nicaragua, lo que hace Maduro en Venezuela, que mató al general Baduel en la cárcel después de que Baduel le había salvado la vida y el régimen a Chávez. Y es lo que hace la dictadura cubana con los jóvenes que salen a pedir desde el 21 de julio de hace 2 años paz y libertad, y los procesa como si fueran criminales y les da 15 años de cárcel. Entonces aquí lo que ha agarrado la dictadura de Bolivia es un bombón de oxígeno, una bolsa de oxígeno para seguir respirando mientras procesa, mientras acusa, utilizando este tema además como un mecanismo de persecución. Dice que ya tienen 17 o más detenidos y perseguirán gente inocente y la matarán seguramente, como hicieron en el Hotel de las Américas, en el gobierno de Evo Morales, donde asesinaron gente que después ha merecido el señalamiento y la responsabilidad por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o como hicieron en el 2008, donde metieron cientos de presos políticos después de la masacre del Porvenir, la masacre de Cochabamba, la masacre que produjeron en Sucre. O sea, esto es un acto repetitivo de la necesidad de la dictadura en el modelo cubano-venezolano de sostener un régimen que no da más porque no tiene economía, no tiene pueblo, no tiene narrativa y no tiene opciones. Bueno, en este momento, ¿cuál es el rol de Evo Morales? Porque ese personaje no puede estar ausente de esta crisis que hay en Bolivia. No, Evo Morales está apostando a la caída y al deterioro de Arce Catacora, pero en general se presenta como un defensor de la estructura dictatorial. Una de las crisis que sufre Bolivia es esta aparente disputa por el poder entre Evo Morales y Arce Catacora, que han sido varias veces llamados y reunidos en La Habana y en Caracas, al parecer sin resultados objetivos. Pero no ha impedido esta pelea que Arce Catacora proteja a Evo Morales con todos los crímenes y delitos de los cuales está acusado, dándole impunidad. O sea, esta lucha, esta pelea aparente es bien curiosa. Pelean entre Arce Catacora y Evo Morales, pero Evo Morales sigue teniendo impunidad por crímenes que van desde el abuso de menores hasta el narcotráfico. Nadie lo toca y esa impunidad la garantiza Arce Catacora. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una lucha interna por el botín entre Arce Catacora y Evo Morales, y un mecanismo de repetición transnacional de las dictaduras del socialismo del siglo XXI para utilizar un pretexto, el golpe de Estado, que les ha funcionado muy bien, porque el día del supuesto golpe todos los gobiernos democráticos y la prensa libre han salido a respaldar la democracia boliviana, que no existe. Y no existe, claro. Ahora, ha ido cayendo aquello, se ha ido pidiendo explicaciones, al punto que lo que hoy día se está exigiendo es un mecanismo internacional imparcial para hacer una investigación donde el propio Arce Catacora y sus regímenes sean objeto de la investigación. Ahora, usted mencionó, Carlos, el tema de que ya los bolivianos están en la calle. Una vez salieron a las calles y sacaron a Evo Morales, aunque después, como usted dijo, salió la dictadura, pero salió el dictador, pero permaneció la dictadura. Pero usted ha mencionado que hay una situación económica crítica por el tema del gas. Bolivia es un país extremadamente rico. ¿Por qué? El tema es que Bolivia era la potencia más importante de producción gasífera el año 2003. Vino el golpe de Estado y empezaron a dilapidar aquello, y hoy día
Bolivia no tiene reservas ni probadas ni probables de gas, no tiene cómo suministrar el contrato firmado de gas con la Argentina. La Argentina, con sus riquezas de vaca muerta, está utilizando más bien los gasoductos de Bolivia para vender gas argentino a través de Bolivia al Brasil, al que tampoco Bolivia le puede cumplir. Han repetido en Bolivia lo que hicieron en Cuba con el azúcar y lo que hicieron en Venezuela con el petróleo. Han matado a la gallina de los huevos de oro, y cuando se acaba la gallina y los huevos de oro, pues no saben qué hacer. Y el otro tema es que han endeudado al país a límites increíbles. Y están haciendo, además del endeudamiento, una política de entreguismo de la patria. Le están entregando el litio, el oro y el uranio a Rusia, a Irán y a China respectivamente, a cambio prácticamente de nada. Hay una deuda externa que, sumada a la deuda interna, supera el Producto Interno Bruto boliviano, lo que quiere decir una quiebra absoluta. Pero además de eso, se están gastando ya los fondos de pensiones que son propiedad individual de los jubilados, de los trabajadores activos, disponiendo de ese dinero. O sea, es una quiebra como la de Venezuela y la de Cuba. Bolivia está en camino a Cuba y Venezuela y se inventa un golpe de Estado para tratar de disimular ese ambiente. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias, y esperamos volver a poder conversar sobre este tema de Bolivia, que cada vez se agudiza más la situación. Es el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia.